Hola, muy buenos días. Me alegra muchísimo poder saludarlos nuevamente. Comienzo pidiendo excusas por mi larga ausencia. Creo que hace más de un mes no subo contenido nuevo a este canal. Lo lamento bastante, pero tengo una excusa, y es que hace algunos días contraje matrimonio. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, me casé. Soy ahora un hombre casado, y entonces pues hubo que dedicarle tiempo a los preparativos, y eso pues impidió que pudiera continuar subiendo el contenido habitual al canal, pero quisiéramos ahora retomar para poder continuar con esta tarea que nos hemos propuesto de presentar lo más sencillamente que se pueda el pensamiento de Santo Tomás. Para conectarnos con lo que ya llevábamos explicado, vamos a hacer aquí un breve resumen que sirva como de enganche con lo que sigue. Decíamos que íbamos a presentar primero la parte filosófica de Santo Tomás, y luego, dependiendo del tiempo y dependiendo de nuestras propias fuerzas, le daríamos una mirada a la parte teológica. Y la parte filosófica habíamos dicho que la íbamos a dividir en la lógica, la filosofía de la naturaleza, la psicología, la ética, la metafísica y finalmente la teología natural, para abrir la puerta a la consideración propiamente teológica sobrenatural. En la lógica habíamos dicho que le íbamos a dar una mirada a las tres operaciones básicas de la inteligencia, que son la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento, que son como las tres operaciones por medio de las cuales nuestra inteligencia busca realizar su actividad natural, que es conocer la realidad, captar la realidad de las cosas. Habíamos entonces empezado por ahí y habíamos hecho ya varios videos dedicados a la primera operación de la inteligencia, que se llama simple aprehensión, y que es la encargada de darnos los conceptos, de aprehender los conceptos de las cosas. Y al tema de los conceptos, de qué son, cuántos son, de qué tipo se dan los conceptos, le habíamos dedicado también varios videos a las características. Habíamos dicho que nuestros conceptos son abstractos, universales. Habíamos explicado el tema de la abstracción, habíamos puesto distintos ejemplos para que esto quede claro, porque realmente el tema de los conceptos y de entender qué son los conceptos es importantísimo, y es muy difícil exagerar esa importancia. Los conceptos nos abren a una realidad que no es material, que no es concreta física, y entonces eso ya nos plantea una serie de cuestiones que nos permiten entender la falsedad de algunas posturas bastante antiguas, pero a la vez bastante actuales, que tienen que ver con el positivismo, el empirismo y los distintos tipos de materialismos que hoy en día pues parece que han ganado la partida y dominan completamente el escenario académico contemporáneo. Por el contrario, la doctrina de Santo Tomás, que sigue a Aristóteles sobre los conceptos, nos abre a la consideración de realidades que son abstractas, universales, inmateriales, porque un concepto, si ustedes recuerdan lo visto en los videos anteriores, es precisamente una realidad abstracta, inmaterial, universal. El concepto hombre, por ejemplo, o animal, o racional, o cualquier concepto que ustedes puedan pensar, es un concepto cuya universalidad, cuyo estado de abstracción de la materia nos permite aplicarlo o predicarlo de muchos individuos. Y eso ya nos permite empezar a intuir, empezar a sospechar que en nosotros, en los seres humanos, existe esa capacidad de captar, de aprehender lo inmaterial, lo universal, lo abstracto. Y entonces eso ya nos deja claramente ver que no somos pura materia, pura realidad física. Bien, para continuar entonces esto que estábamos
hablando sobre los conceptos, sobre la primera operación de la inteligencia, vamos a darle una mirada rápida al tema de los predicables y de los predicamentos. Con esos dos temas vamos a cerrar la parte de la simple aprehensión, la primera operación de la inteligencia. Voy a dejarle por acá a ustedes en la pantalla la clasificación de los predicables y la de los predicamentos, como para facilitar un poco el trabajo de la memoria, tan despreciada en las corrientes pedagógicas modernas, pero realmente tan necesaria en la realidad, ¿no? Entonces les pongo por acá en la pantalla la lista tradicional, clásica de los predicables. En primer lugar, vamos a hablar de los predicables. Son 5: el género, la diferencia, la especie, la propiedad y el accidente. ¿Qué son, en resumen, estos predicables? Son 5 modos en los cuales podemos como distribuir o clasificar nuestros conceptos universales. Cada concepto que nosotros podemos abstraer de las cosas nos dice algo, nos cuenta algo acerca precisamente de las cosas a partir de las cuales precisamente fueron abstraídos esos conceptos. Pero cuando uno se pone a mirar qué es lo que ese concepto me dice a mí de la cosa, rápidamente nos damos cuenta que no todos los conceptos nos dicen el mismo tipo de información. Y no estoy diciendo que no todos los conceptos nos dicen lo mismo, lo cual es evidente. Blanco y pequeño, por ejemplo, son dos predicados, obviamente me dicen dos cosas distintas, pero no me estoy refiriendo a eso. El predicable es una clasificación del universal que me dice el grado, por decirlo así, de universalidad precisamente de ese concepto. Y es que fíjense ustedes, por ejemplo, en el primer predicable. Santo Tomás y Aristóteles nos dicen que el primer predicable, o el más abarcante, el más general, es precisamente el que se llama género. El género es un predicable o es un concepto que cuando yo lo predico de las cosas, lo que me está diciendo, lo que le está diciendo a mi inteligencia es aquel contenido que es el más general de esa cosa. Por ejemplo, cuando yo digo del hombre, que es animal, cuando yo digo de los seres humanos y de cada ser humano en particular, que es animal, estoy diciendo el género, estoy diciendo la parte general, genérica, más bien, de lo que el hombre es, de la esencia humana. Y es su parte genérica porque lo comparte con otros animales. Cuando yo digo animal, no estoy especificando al hombre, lo estoy incluyendo dentro del conjunto de todos los animales. Hace falta algo para saber que me estoy refiriendo de manera especial al hombre. Con decir animal, ya estoy diciendo algo esencial del ser humano. El género es algo esencial de esa cosa de la que estoy hablando, pero es su parte más general, como cuando digo del hombre que es animal. Me hace falta algo para saber, para determinar específicamente de qué estoy hablando. Entonces ahí, después de decir el género, viene la tarea de el predicable diferencia específica, que es otro predicable. En el caso del hombre, la diferencia específica sería la racionalidad, el ser racional. Y entonces, fíjense, si tomo el género y como que le añado, le incluyo la diferencia específica, la racionalidad, entonces ahí ya sé específicamente de qué estoy hablando. Claro, si a mí me dicen animal racional, ahí ya sé, mi inteligencia, ahí ya comprende que estoy hablando única y exclusivamente de seres humanos, animal racional. Ahí ya no queda duda de que de pronto estoy hablando de otro animal, porque ya el género animal lo determiné al añadirle la diferencia específica, que por eso se llama diferencia específica, aquello que diferencia específicamente a esa cosa de la que estoy hablando, en este caso los seres humanos. Entonces, de la unión del género, que es esa parte general,
esencial, pero general, común con otras especies, de la unión del género con la diferencia específica que como que lo contrae, lo especifica y lo determina. El género humano es animal racional. De esa unión de la animalidad y la racionalidad surge la especie, que es el tercer predicable. La especie viene siendo un término, una palabra, por medio de la cual se significa la definición completa de la cosa. Entonces, cuando yo quiero definir qué es el hombre, debo decir el hombre es animal racional. Con eso tengo su género más su diferencia específica y las dos constituyen la especie. Y la especie se declara en un solo término, en este caso la palabra hombre. En hombre, la palabra hombre, que es un solo término, fíjense ustedes que van incluidas las dos. Hombre incluye la animalidad y la racionalidad. La especie, que es el tercer predicable, entonces resulta de la como compresión del género y la diferencia específica en un solo término. Y digo, ¿qué es eso? Hombre es un hombre. Y entonces ahí tengo implícitamente predicados el género y la diferencia específica. Ahí ya llevamos 3 predicables. Faltan 2 que son la propiedad y el accidente. La propiedad es ese concepto universal que cuando yo lo predico me está permitiendo captar de esa cosa algo que ya no pertenece tanto a su esencia. A su esencia pertenece el género y la diferencia específica, sino que más bien la propiedad o ese universal, ese concepto universal que en la clasificación de los predicables se llama propiedad, lo que me está diciendo es algo que le pertenece a esa cosa casi, cuasi esencialmente, pero no pertenece a su esencia. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo que el ser humano ríe, ese es el ejemplo clásico, que el ser humano es capaz de reír. Ahí estoy diciendo una propiedad del ser humano. ¿Por qué? Porque es propio del ser humano reír, propio en el sentido de exclusivo. No conocemos de otro animal que se ría verdaderamente, no solo imitando el sonido gutural de la risa, sino reírse verdaderamente después de la comprensión de una situación o de un comentario. Ese reír es una propiedad del hombre, no es esencial, ¿sí? No es que si un hombre no se ríe, entonces deja de ser hombre, no. Hay muchas personas que no se ríen nunca y sin embargo continúan siendo hombres, mujeres, niños, adolescentes perfectamente normales. Sin embargo, la risa es una propiedad que como que brota de la naturaleza humana. Fíjense ustedes que, por ejemplo, las ciencias, todas las ciencias, se enfocan precisamente en descubrir, en conocer las propiedades de las cosas. A una ciencia le interesa saber que el hombre es animal racional, por supuesto que sí, pero ese es el punto de partida. Conocer la esencia de una cosa es el punto de partida para empezar a conocer sus propiedades, las propiedades de las cosas. Y ese sería el cuarto predicable o la cuarta manera de clasificar nuestros conceptos. Y finalmente, el quinto predicable es el accidente o mero accidente, como cuando digo que mi vecino el abogado es calvo. Ser calvo es un accidente, perfectamente podría tener pelo o no tener pelo, o tener más o menos pelo, o tenerlo de un color o de otro, y eso no cambia lo que mi vecino es: hombre, animal, racional, abogado, etc. El ser abogado, por ejemplo, es otro accidente. Perfectamente hubiera podido ser cualquier otra cosa y eso no lo afecta. No deja de ser animal racional por ser calvo, ni deja de ser animal racional por ser abogado, ni es más animal, ni es más racional por ser abogado, aunque los abogados están convencidos que sí, son más racionales que los demás, ¿no? Pero eso ya son cuestiones subjetivas que no vamos a discutir acá. Entonces espero que este tema de los predicables quede claro. Los predicables, si ustedes se fijan, no son cosas que como que existen allá afuera en la realidad. Allá afuera en la realidad existen las sustancias individuales, concretas, físicas, materiales.
Recuerdan que lo dijimos en el aristotelismo y en el tomismo, lo que existe fuera de la mente son las substancias con sus características esenciales y accidentales que la inteligencia debe conocer, debe aprender, distinguir. Entonces, los predicables, género, diferencia específica, especie, propiedad y accidente, no es que existan allá, no es que nos asomemos por la ventana y veamos pasar un género, o que toque nuestra puerta y abramos y ahí hay una propiedad visitándonos. No, lo que hay son cosas. Entonces los predicables están en nuestra inteligencia. Recuerden que estamos hablando de lógica. La lógica estudia cómo están las cosas, no allá afuera, sino acá, en nuestra consideración intelectual. Entonces los predicables son modos de organización de nuestros conceptos, por decirlo de alguna manera. Por ahí me corregirán los que sepan más de este tema. Los predicables son los modos en los cuales se dividen los universales en su misma universalidad, porque fíjense que todo va como descendiendo de cobertura, por decirlo así. El género como que es un universal, muy universal, por decirlo, ¿no? El género como que cubre todo. Cuando digo animal, ahí no se escapa ningún animal. Chiquito, grande, gordo, feo, bonito, el hombre, la lombriz, todos los animales caben bajo el paraguas del género. Entonces el género es un concepto universal, universalísimo, por decirlo así. Luego viene la diferencia específica, que es otro concepto universal, por ejemplo la racionalidad, pero ya no es tan amplio como el género, porque la racionalidad ya no, por ejemplo, ya no cubre a todos los animales, solo a los hombres. Entonces vemos cómo sigue siendo un concepto universal, abstracto, inmaterial, pero ya se va contrayendo un poco más y por lo tanto los individuos de los cuales se puede decir, predicar ese concepto, pues van siendo menos, ¿cierto? Recuerdan ustedes cuando hablamos de la comprensión y la extensión de los conceptos, pues el género tiene máxima extensión, pero su comprensión no es tan rica. Luego aparece la diferencia específica y todo se va como limitando cada vez más. La especie, el tercer predicable, se contrae todavía más, porque entonces el animal racional ya es un grupo de individuos concreto, específico y diferenciado del resto. La propiedad es todavía más un universal, un concepto todavía más contraído. Y finalmente llegamos al accidente, que también es un concepto, que también es universal, que también es abstracto. Por ejemplo, la calvicie de mi vecino, el ser calvo. Pero es un detalle, casi que es un detalle, ya es una cosa que se da en mi vecino, pero que ya pertenece casi que a lo más ínfimo de la realidad de las cosas, los accidentes. Y fíjense lo humildes que debemos ser los seres humanos al reconocer que aunque los accidentes en esta escala de los predicables ocupan, por decirlo de alguna manera, el último lugar, son lo que nosotros conocemos de primera mano. Los seres humanos, como conocemos mediante ese filtro que son los sentidos, pues lo primero que alcanzamos y lo primero que está a nuestro alcance son precisamente esos accidentes. Y ahí empieza el trabajo de la inteligencia, de tener que, a partir de esos accidentes concretos, empezar a elaborar toda la ciencia hasta llegar a la especie de las cosas, a la diferencia específica, al género, a la definición, a las propiedades, pero siempre partiendo con mucha humildad de los sencillos accidentes que se nos presentan día a día. En el próximo video, Dios mediante, vamos a darle una mirada al tema de las categorías o los predicamentos, que también es una clasificación que realiza nuestra inteligencia, como la de los predicables, pero en este caso vamos a ver que los predicamentos ya no existen únicamente en la inteligencia que los clasifica, sino que existen en las cosas. Los 10 predicamentos o categorías son 10 aspectos de las cosas. Ahí sí vamos a ver
que la sustancia y los 9 accidentes existen ahí, son lo que tenemos delante de nuestros ojos.